Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo Amigo estás? Diego, buenos Buenos días. días, ¿cómo está todo? ¿Todo bien de este lado? ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Andrés, bienvenido a este espacio. Este espacio es un espacio que desde AFROS promovemos con la intención de que podamos de alguna manera nada, poder llevarle a las personas capacitación y poderles llevarles como en la visibilidad sobre muchos aspectos del mundo del marketing digital y el marketing en general que de alguna manera permiten que las personas aprendan un poco cómo desarrollar estrategias de fundraising desde el mundo digital. Entonces, pues nada, nos alegra mucho tenerlo de aquí, nos alegra mucho que usted nos pueda acompañar y que de alguna manera pues nada haga parte de este grupo de expertos que vienen con alguna frecuencia a AFOS para poder hablar de todos los temas que son relevantes para las organizaciones. Ya tenemos, bueno, algunas personas conectándose, sugiero que esperemos un segundito. Le quiero dar la bienvenida a Silvia, Berta, que ya están en el webinar conectados. Yo les agradezco mucho si pudieran, por favor, colocar en el chat de qué país vienen, de qué organización vienen. La verdad, pues nos alegra mucho que estén todos conectados. Y bueno, Andrés, bienvenido. Porque antes de empezar, mientras que le damos algo de tiempo que un par de personas se conecten, me cuenta un poquito qué es Deploy. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Esperemos igual podamos desarrollar algunas ideas y bueno, Deploy básicamente es una agencia de marketing digital que está en el mercado de Colombia hace unos 8 años aproximadamente y pues desde allí acompañamos grandes, pequeñas, medianas organizaciones y personas a alcanzar sus objetivos en los canales digitales y apoyamos varias organizaciones sin ánimo de lucro también en alcanzar seguramente esos objetivos tan bonitos que tienen. Entonces compartimos además un poco el espíritu de estas organizaciones y bueno, pues nos encanta trabajar con ese tipo de organizaciones y obviamente con tecnología como Afrus, ahí sin ninguna intención de cuña, con pues, la facilidad que tenemos para ejecutar las campañas de medios digitales. Entonces muchas gracias, amigo Diego, también por este espacio. Vale, no, nada, pues nada, muy feliz de tenerlo aquí. Ok, entonces nada, el tema que nos trae, tenemos exactamente una hora para cubrir este tema, pues es hablar un poquito de una gran oportunidad que es Google Grants. Bueno, nada, antes de comenzar, yo quiero pues nada, dar una palabra clara sobre Andrés. Andrés es uno de los grandes expertos, al menos en este país, y pues nada, con un trabajo a nivel de cuentas regionales en el mundo del marketing digital, en el mundo del e-commerce. Andrés, él es bueno, muy humilde, no lo dice, pero ha manejado, administrado millones de dólares en pauta digital, ha hecho todo tipo de estrategias en el mundo del marketing digital, estrategias de e-commerce, estrategias orientadas a recaudación de fondos, estrategias de branding, darle visibilidad a las marcas, estrategias inclusive políticas. Y bueno, es para nosotros de verdad una alegría tenerlo, porque es sin duda uno de los influencers más importantes del tema del país y pues que nada, que nos va a compartir ese conocimiento. Y bueno, la verdad, Andrés, muchas gracias por esa generosidad de estar aquí. Eh, Nada, no sé si quiere contarnos algo más sobre usted antes de que empecemos. No, básicamente esto que es muy importante para mí, es esposo y padre de familia. Ah, ok, Ese es muy bonito. Ese es mi labor principal. perfecto. Bueno, entonces muchas gracias. Entonces, nada, digamos, bueno, de parte mía, los que no me conozcan, yo llevo trabajando mucho tiempo con fundraising. Comencé en el año 2000 hacer fundraising desde que mandábamos cartas. He tenido muchos roles en este mundo de las donaciones. He sido fundraiser, he sido prestador de servicios, he sido agencia. Ahora pues soy el fundador de Afrus, que es una plataforma tecnológica dedicada 100% a darle las tecnologías necesarias para que pueda hacer fundraising en escala. Y pues nada, mi misión es ayudar a que las organizaciones sociales aumenten su impacto social mediante aumentar sus recursos. Y pues por eso creamos estos espacios, por eso de alguna manera nos reunimos en estas ocasiones para hablar de esto. Y hoy, pues nada, yo voy a hacer una pequeña introducción. Nos reunimos para hablar de Google Grants. Google Grants parte de un programa de Google llamado Google for Non-Profits, es como parte del programa de impacto y responsabilidad social de Google, donde lo que hace es darle a las organizaciones sin ánimo de lucro una gran oportunidad
y es el poder acceder a un programa que les permite varios beneficios, pero el más importante de ellos quizá es la posibilidad de tener un acceso a una cuenta de Google que les da un dinero mensual muy grande, un dinero mensual que equivale a $10,000 por mes. ¿Por qué es relevante? Bueno, digamos que Google es el sitio más buscado del mundo hoy, lo ha sido durante los últimos años, no hay nadie que le llegue cerca, y Google concentra cerca del 90% de las búsquedas en el mundo. Digamos que las búsquedas hoy en día se realizan a través de Google en su 90%, más del 90%, y la gente navega buscando. Es raro que la gente hoy en día vaya al navegador y coloque la URL completa. La gente primero va a Google, coloca lo que quiere y Google la lleva. Entonces Google es como el intermediario obligatorio en todos los ejercicios de navegación que existen, como que uno pasa por Google antes de cosa. Y pues nada, Google es sin duda ninguna la herramienta más importante. Por tanto, si yo tengo acceso a la posibilidad de, a través de Google, hacer, pues nada, un proceso de búsqueda, yo voy a poder efectivamente lograr nada, tener acceso a audiencias o a comunidades que eventualmente me puedan apoyar. Básicamente eso. Hay billones de búsquedas diarias en Google. Cuando hablo de billones, son billones de verdad en todos los países. Por tanto, no importa el país donde nosotros estemos, siempre habrá una oportunidad de impactar a alguien que esté interesado en lo que mi organización hace. Y pues por eso Google es tan importante. Algo muy importante, esto es una experiencia que hoy en día prioritariamente es mobile. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque si la experiencia se realiza desde el teléfono, la búsqueda se ocurre desde el teléfono, cuando alguien llega a nuestra página va a llegar a través del teléfono y eso implica que nuestras páginas web deben ser principalmente hechas para el teléfono celular y no para el desktop tradicional. Ese es uno de los errores más frecuentes que encontramos. Y bueno, es muy importante tener en cuenta eso, que el proceso se hace de forma virtual. Y bueno, Google nos da un dinero, perdón, de $120,000 por año. $120,000 por año es mucho dinero, es un dinero que es gratis, es un dinero que es exclusivamente para las organizaciones, es decir, ninguna empresa privada puede acceder a algo similar. Y si una empresa privada quisiera usar Google en la misma frecuencia, la empresa privada debería necesariamente invertir ese dinero. Entonces, esto es un dinero que es de verdad, no es un dinero hipotético, es un dinero absolutamente real. Si yo fuera, no sé, Coca-Cola, cualquier marca, cualquier empresa que dependiera de que sus resultados comerciales estuvieran en Google, tendrían que pagar por eso. Y Google le dice a las organizaciones, le voy a dar ese dinero gratis, le voy a dar acceso a que usted pueda tener unos fondos para poder hacer pauta en mi herramienta del buscador de Google, donde puedes acceder a millones de personas sin necesidad de pagar. Es un beneficio muy grande, es un beneficio tan grande que es un beneficio lo suficientemente poderoso para que si esto se usa bien, que no es fácil de usar, debo decirlo, es si yo uso bien esto, yo sea capaz de lograr que mi organización se desarrolle en términos de comunidad, la gente que se escriba hace parte de mi comunidad, en términos de donaciones, en términos de visibilidad. Por tanto, es una herramienta que, créanme, todas las empresas estarían absolutamente felices de tener y no la tienen. Las organizaciones sí. Eso nos hace muy especiales. Por tanto, es muy importante que se sepa aprovechar esto porque no es poco dinero. Tan no es poco dinero que $120,000 es comprar una casa en la Florida. Y esto es un anuncio real, no lo estamos inventando, es un anuncio absolutamente cierto. O sea, Google les está regalando una casa por año. Es absolutamente de verdad. Y obviamente, pues nada, es muy importante lograr que ustedes sepan usarlo para que de una u otra forma, con ese conocimiento de cómo saber usarlo o no usarlo, ustedes puedan de alguna forma, pues nada, sacarle provecho. Entonces, pues nada, es mucho dinero. La verdad que si yo fuera a llevar esto a clics o la cantidad de visitas que le pueden dar a una página web, es muy, muy grande la cantidad de organizaciones impactadas y por eso pues esto es una gran oportunidad que no queremos desaprovechar. Y un poco eso es lo que queremos pues nada, entender un poco con Andrés hoy, que él nos comparta su experiencia de muchos años usando Google, etcétera, etcétera, para que se entienda cómo usar esto para que usar esto, porque hay varias cosas importantes a considerar. Mucha gente dice, uff, listo, me voy a llenar de donaciones y la respuesta es no. Te vas a llenar de gente que te va a ver, que te va a visitar. Si tu experiencia web y la forma como tú atiendes a tu organización es positiva, pues vas a poder lograr que de alguna manera te apoyen. Implica que Google Grants no funciona solito, necesita apoyo a nivel de generación de contenido, apoyo a nivel de página web, etcétera, etcétera. Te vas a llenar de gente que tu marca se va a exponer, pero no necesariamente esto es un conversor directo de clic a la donación. Es un poco más complejo el proceso y eso es parte de lo que queremos mostrarles el día de hoy. ¿Qué es importante?
Hay una herramienta de Google, Andrés les hablará de esto con mayor profundidad, donde uno puede ver, de acuerdo al país donde está, cuáles son la cantidad de búsquedas sobre un tema particular. Y sobre el tema en particular, pues nada, encontramos que la cantidad de búsquedas mensuales que hay sobre la palabra donar, donar a una organización, son bajitas. ¿Qué quiere decir eso? Que son pocas las personas que están buscando hacer una donación directa a la organización. Y como son pocas las personas y hay muchas organizaciones detrás de esas búsquedas, la competencia por esos clics es muy alta. Por tanto, el error estratégico más importante es pensar que Google Grants es una herramienta exclusivamente orientada a las donaciones. Muchas organizaciones se frustran por eso, porque piensan que es así, y realmente la respuesta es no. La función principal de una herramienta como Google Grants es lograr que tu marca tenga visibilidad. Como cualquier marca del sector comercial, el proceso de hacer una marca potente, viable, comienza por hacerla visible, y eso es lo que Google Grants te permite. Y desde ese proceso de hacerla visible, sí buscar oportunidades tanto de que la gente se registre, haga parte de tu comunidad, como buscar oportunidades de que la gente no solamente se registre, sino que también eventualmente te apoye. Pero eso requiere una estrategia. No es un tema de yo prendo algo, hago clic y todo funciona solito, el dinero llueve. No, no es así. ¿Vale? Eh, me es importante, por favor, antes de continuar, vayan colocando las preguntas que tengan en el chat y pues a las que no lo hayan hecho aún, por favor, nos encanta si nos pueden decir, por favor, de qué organización vienen, de qué país vienen, para poder un poco saber de qué lugares nos están visitando, ¿vale? Entonces, nada, avanzo un poquito. Entonces, bueno, es importante entender que sobre las palabras de donar hay mucha competencia, son palabras que de alguna manera son difíciles que mi organización se lleve el puesto. Por eso, esta estrategia no puede ser únicamente enfocada en eso, tiene que ser enfocada en todas las oportunidades que Google nos da, que son muchísimas, y pues un poco la intención es darle visibilidad sobre eso. Y hay gente que dice que Google Grants no sirve. ¿Por qué? Porque como tiene esa característica de que si voy a competir por las palabras de donar, hay demasiadas organizaciones compitiendo y es difícil que me destaque, y pues es un proceso que no es tan sencillo. La verdad es que Google Grants sí sirve para donaciones, pero sobre todo porque genera una gran exposición de marca y es una gran herramienta para generar leads. Leads es personas que se escriben a mi base de datos y que dicen, quiero que me contactes, quiero que me hables, quiero que me mandes información, quiero ser parte de tu comunidad. Y en esos procesos es donde yo realmente logro que haya un ejercicio de cómo consigo ese lead, convertirlo en un donante recurrente, que es de una u otra manera lo que mi organización necesita. Entonces, la grandísima oportunidad de Google AdGrants está ahí. Y pues nada, es de eso que queremos de alguna manera que Andrés nos hable hoy. Digamos que la estrategia principal para ejecutar esto se llama Value Exchange Generation, que es yo le doy contenido gratis a mis usuarios, a las personas que me visitan, y ellos en intercambio me van a dar sus datos, se van a registrar, permitiéndome que yo pueda a esas personas ofrecerles pues comunicaciones, etcétera, etcétera. Y ese es como el intercambio de valor. Te doy contenido que te interesa y tú me das tus datos para que yo te pueda hablar más de quién soy, qué hago, cuál es mi impacto y cómo te puedes vincular a mi organización. Y esa es la estrategia dominante para poder generar leads en Google Grants. De eso nos va a hablar Andrés enseguida. Y una vez yo tengo un lead, yo debo tener un lead to donor strategy. Una vez yo me registré, después del registro, ¿qué hago para que tú me dones? Es también muy importante tener en consideración eso. ¿Qué sigue después del registro? Eso realmente es lo que hace una estrategia de fundraising. Como yo creo una estrategia en la cual me hago visible, traigo leads a través del Value Generation Strategy, tengo una estrategia de follow-up posterior. Esto puede ser bastante grande, podemos verlo en otra sesión sin problema. Y eso me permite que yo tenga acceso a futuros donantes. Y eso es un poco el resumen muy high level de un poco lo que uno buscaría con esta estrategia. Entonces, para cerrar y ya dar la palabra a Andrés, es $10,000 es mucho dinero. Son $10,000 por mes que puedo gastar. $10,000 genera o tiene el potencial de generar mucha visibilidad, de generar muchos clics, por tanto de generar muchos leads, por tanto de hacer que solo el Google Grants sea suficiente para que una organización realmente acelere sus resultados a el punto en el cual solo con Google Grants sea capaz de ser una organización que no tiene donantes, a tener una comunidad y de tener una comunidad, tener donantes y a ser viable financieramente. Por tanto, porfa, vean esto como algo que tiene mucho valor, vean esto como algo que tiene un potencial muy grande. Y realmente la invitación es a que ustedes logren darle importancia a esto porque es una grandísima oportunidad que, repito, las organizaciones del mundo comercial no tienen. Google no le regala un peso a nadie, ¿cierto? Andrés, que es experto en esto, les puede contar, y a ustedes les está regalando $10,000 por mes. Entonces, hay una gran oportunidad sobre la mesa que es lo suficientemente grande para que ustedes puedan, de alguna manera, lograr sacar su organización adelante en términos financieros, pero no es gratis,
No es fácil, requiere esfuerzo, como toda la vida, requiere inversión. Y bueno, nada, con eso dicho y con esa introducción, me quiero dar la palabra a Andrés. Andrés, bienvenido, gracias por acompañarnos. Por favor. Gracias, amigo Diego. Bueno, yo les voy a contar, empezando, cómo es este proceso de Google Grants, y en esta presentación vamos a hablar de dos cosas. Uno, seguramente algunas condiciones necesarias para entrar en el programa, para empezar a aplicar al programa y seguramente de alguna forma tener información para conseguir estos beneficios. Y la otra parte, que como lo menciona Diego, es una parte muy, muy importante del programa, y son las diferentes políticas que se tienen para permanecer en el programa. Para mí el proceso de conseguir el aval y poder tener los montos de inversión, creo en mi experiencia que es un proceso mucho más fácil que el proceso de mantener las campañas y lograr generar seguramente los resultados que cada uno de nosotros está buscando con estas ejecuciones de campaña. Con eso simplemente les quiero decir que el primer punto es muy fácil conseguir los $10,000, es muy difícil mantener las campañas para lograr que esos $10,000 se consuman de una forma eficiente y que se mantengan a lo largo del tiempo. Lo primero es que, como Diego lo mencionaba al comienzo, este caso puntual de Google Ad Grants pertenece a un programa de Google para las organizaciones sin ánimo de lucro. Y básicamente es un programa en el cual diferentes tipos de organizaciones sin ánimo de lucro aplican para poder tener ciertos beneficios o poder tener de alguna forma ciertos recursos desde las herramientas que tiene Google para poderlas utilizar en pro de cada una de las causas que nosotros tenemos. Básicamente estos recursos están agrupados en 4. El primero es todo lo que tiene que ver con la suite del espacio de trabajo de Google para poderlo aplicar a nuestras organizaciones, y pues básicamente esto es las herramientas de correo electrónico, las herramientas de trabajo colaborativo que existen en Google. La segunda es Google Ad Grants, que como lo menciona Diego, es un monto de $10,000 disponible en una cuenta de Google al mes para poderse gastar en unos anuncios específicos y con unas condiciones específicas que vamos a hablar de eso más adelante. Estos recursos no son acumulables, es decir, si el primer mes no me logro gastar los $10,000, vuelve y se borra la cuenta y arranca el siguiente mes nuevamente con otros $10,000. Entonces no es un monto que se vaya acumulando mes a mes, y más bien son esos montos disponibles en mi cuenta para poderlos gastar de nuevo dentro de ese periodo del mes con $10,000 puntualmente. El tercero es un programa que tiene de YouTube, que nos permite tener unas herramientas adicionales, al igual que el programa de Google Earth. El día de hoy vamos a hablar de Google Ads, puntualmente del caso de grants para Google Ads. Lo primero que les quiero contar, y para tener, digamos, claridad en la información de este proceso, es que esto es un monto que está disponible para las campañas de los resultados de búsqueda. Quiere decir, los anuncios que están dentro de Google como buscador, en el momento en el cual ponemos unas palabras clave, ponemos un término de búsqueda en el buscador y aparecen unos resultados que son promocionados. Estos son los únicos anuncios que podemos activar con el dinero que está disponible dentro de Google Ad Grants. Quiere decir que no podemos impactar a los usuarios en otros espacios como campañas de display o campañas de video o otras plataformas que puedan estar incluidas como aplicaciones móviles o los anuncios de Google Maps. Solamente en los resultados de búsqueda podemos impactar a los usuarios con este tipo de anuncios. Como les mencionaba hace un momento, son $10,000 por mes. Esos recursos están disponibles para ser consumidos dentro del mes, y si no se consumen, al siguiente mes vuelvo a tener los $10,000 disponibles. No son montos acumulables y tampoco hay ningún tipo de penalidad por no consumirse los $10,000. De alguna forma son recursos que están disponibles. Y hay ciertos requisitos, los requisitos cambian por país, principalmente es, dependiendo del país, tener una confirmación de una organización sin ánimo de lucro.
que seguramente tiene unos nombres diferentes en cada uno de los países para poder aplicar al programa. Lo primero que les quiero compartir seguro acá en el chat es un listado de los diferentes países. Ahí entiendo que está abierto el caso de México, ahí se los puse en el chat. Perdón. Para que puedan entender cuáles son los diferentes tipos de registro que debe tener una organización en cada uno de los países para poder aplicar a este tipo de recursos. Y hay algunas condiciones pues, que están disponibles o no en ciertos países. Por ejemplo, en el caso de aplicar para Google Grants yendo a organizaciones sin ánimo de lucro al programa completo, por ejemplo, el caso de las herramientas de YouTube solamente está disponible para los usuarios en Estados Unidos. Entonces, es importante entender para qué aplicamos. Para nuestros casos de América Latina, pues está disponible el caso de Google Ad Grants, que son estos resultados de búsqueda. Luego, hay algunas condiciones importantes para entender cuáles son los casos en los cuales estos recursos no están disponibles o para qué tipos de organizaciones no aplica. Y básicamente son organizaciones o entidades gubernamentales. Para estos casos no está disponible. Para los casos de hospitales o organizaciones de atención sanitaria y pues para los centros educativos, básicamente porque existe otro programa específico que se llama Google for Education, que está disponible con unas herramientas y unas definiciones puntuales para estos casos. Entonces también es importante entender cuáles son los casos en los cuales las organizaciones no debieran aplicar para este tipo de herramientas. Lo siguiente que les quiero contar es que existen diferentes tipos de estrategias que podemos aplicar para empezar a ejecutar estas campañas. Antes de entrar en ese detalle de campañas, también quisiera dejarles otro link respecto a las preguntas frecuentes que pudieran llegar a tener de cómo aplicar al programa, cuál es el proceso para aplicar al programa y sobre todo cuáles son los pasos. Básicamente hay que encontrar alguna organización aliada que pueda, digamos, certificar ante Google algunas condiciones y pues obviamente la documentación necesaria para aplicar al programa. Ahora sí, entrando en los temas de estrategia, existen diferentes estrategias para poder crear estas campañas. Más adelante vamos a hablar de las políticas, pero a mí me gusta mucho este formato, que básicamente es un formato que nos comparte Google, y nos comparte en su plataforma de ayuda y que nos permite de alguna forma poder empezar a mapear esas campañas y esos tipos de campañas. Aquí se los comparto también en el chat y es la imagen que aparece del lado derecho. Esta es la forma en la cual nosotros podemos empezar con un paso a paso a entender cuáles son los datos que tenemos que tener de alguna forma claros para poder estructurar y crear nuestras campañas. Dentro de Google Ads existe una estructura de campaña básica, una estructura de cuenta básica. Hay una campaña, dentro de esa campaña hay unos grupos de anuncio y dentro de los grupos de anuncio hay unos anuncios y unas palabras clave. Las palabras clave son los que activan los anuncios y a su vez pues estos están agrupados por unas temáticas diferentes. Lo primero es que deberíamos empezar a entender cuáles son las temáticas que nosotros necesitamos o con las cuales pudiéramos empezar a crear nuestras campañas. Entonces, la recomendación de este formato primero es poder diligenciar el nombre de la organización, luego empezar a describir cuál es la misión de la organización y luego empezar a determinar cuáles son los objetivos que tenemos como organización. Aquí en el ejemplo vemos el caso en donde decimos que queremos describir hasta 4 objetivos de la organización. Entonces, seguramente cada uno de nosotros tiene una causa puntual dentro de nuestra organización y queremos conseguir recursos, en este caso para los niños, y conseguir, por ejemplo, donantes. Pero hay muchas organizaciones que necesitan voluntarios, que necesitan organizaciones que se apalanquen en ellos o que se alíen en ellos para poder cumplir su objetivo. Seguramente hay muchas organizaciones inclusive que necesitan personas a las cuales apoyar. Entonces es muy importante empezar a describir cada uno de estos objetivos que nosotros tenemos. También, como lo mencionaba Diego hace un momento, y creo que vamos a ser reiterativos un poco en la presentación en esto, seguro nuestro objetivo principal o si nosotros pensamos directamente en lograr donaciones
con estas campañas de Google Ads, pues seguramente nos vamos a frustrar de alguna forma en todo ese proceso. Es importante empezar a setear cuáles son esos objetivos que no solamente son donantes, sino solamente son recursos que vamos a recibir directamente en los medios online, sino cómo podemos también empezar a apalancar todo el proceso de la organización para poderlo llevar desde esos medios digitales. Y luego empiezo a determinar unos objetivos de campaña y unas campañas puntuales, que vamos a hablar de eso un poco más adelante. Ahí les dejé el link en el chat del formato para que lo puedan copiar y lo puedan empezar a usar para cada una de esas campañas. Luego debemos determinar unos objetivos puntuales de las campañas. Y esto es porque básicamente dentro de las campañas de Google Ads podemos setear un objetivo específico. Y la recomendación es empezar a entender cuáles son los objetivos que podemos usar y cómo podemos empezar a utilizar esos objetivos para lograr lo que nosotros queremos con cada una de las campañas. Entonces, hay diferentes tipos de objetivos. Podemos pensar en otros objetivos, como les mencionaba hace un momento, que no necesariamente son donación y están alineados con, por ejemplo, extensiones de llamada o extensiones de formularios que permiten a los usuarios, una vez hacen una búsqueda, ver un número de teléfono y contactarse con ese número de teléfono. Estos seguramente son unos objetivos que nos interesan mucho en los casos en los cuales estemos buscando impactar a la audiencia que nosotros queremos para poderla apoyar. ¿Cuáles son las causas que nosotros tenemos? En los casos en los cuales nosotros tengamos una línea de ayuda para estas personas, cuáles son los números y cómo podemos también apalancarnos con las campañas de Google Ads para impactar a esos usuarios. Luego, todos los objetivos que están relacionados con algo que pase en el sitio web, es decir, que el usuario llegue a nuestro sitio y cumpla un objetivo, bien sea un registro dentro de un formulario, bien sea una descarga de una información que es importante para nosotros o una visualización de un video o de alguna forma consumir contenido. Y al final, como mencionaba Diego también, ¿cómo podemos llevar a ese usuario a una transacción? Seguramente a una donación en los casos en los cuales esa audiencia sea la audiencia que nosotros queremos. Y también visitas a una ubicación física. También podemos activar este tipo de campañas invitando a los usuarios a que vayan a un punto específico de nuestra organización. Seguramente también algún tipo de feria, los podemos invitar a este tipo de estrategias, siempre pues con tiempo, o en los casos en los cuales pues las organizaciones tienen algunos puntos físicos y pueden recibir a los usuarios ahí. Básicamente nosotros dividimos las campañas en estas categorías. Hay unas campañas que denominamos que son campañas de suscripción y básicamente pues pensamos en dos audiencias puntuales. La audiencia de todos los beneficiarios, todas las personas que se pueden beneficiar con nuestra causa y del otro lado todos los voluntarios. Ahí fíjense que ya tenemos personas que seguramente tienen que llegar al sitio web y tienen que llenar un registro o probablemente llamar a un número telefónico o probablemente ir a una ubicación de nuestra organización. Pero a pesar de que son campañas similares, es decir, con objetivos similares, puede ser que un usuario llegue a una página web y diligencie un registro, los dividimos en dos. Esto básicamente porque son audiencias diferentes y al ser audiencias diferentes tienen intenciones de búsqueda diferentes. Una persona que está buscando ser voluntario de una causa, que quiere apoyar una causa, que quiere más información de una causa, que quiere entender qué se está haciendo con esta causa puntual, seguro tiene unos términos, utiliza dentro de Google unos términos de búsqueda bien diferentes a los usuarios que están necesitando ayuda de una causa puntual o quieren saber cómo pueden aplicar para ser beneficiarios de una causa. Son dos audiencias, de nuevo, un comportamiento similar, buscan algo en Google, encuentran un resultado y luego consumen más información o diligencian un formulario para conseguir una conversión, por ejemplo, pero son dos audiencias diferentes. En ese momento, cuando determinamos que son dos audiencias diferentes, nosotros pensamos en probablemente dos campañas diferentes o dos grupos de anuncio diferentes. Y esto es porque los términos de búsqueda, como les mencionaba, debieran disparar unos anuncios que tienen unos mensajes diferentes. El anuncio del caso de los beneficiarios, pues es, necesitas ayuda con esto, seguramente,
conoce más información de cómo recibir apoyo respecto a esta situación que estás viviendo, que está pasando. Y en los casos de los voluntarios, pues es regístrate acá y sé voluntario de esta causa, conoce más información de esta causa, recibe más información de lo que estamos haciendo para impactar socialmente esta condición, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas ya se componen dos audiencias diferentes y vamos también a hablar un poquito más adelante de cómo construir esas campañas de una forma, digamos, eficiente para poder responder a las necesidades de los usuarios de una forma puntual. El otro caso son las campañas de venta directa, como lo conocemos en el mundo de e-commerce, y básicamente es cómo llevamos al usuario a finalizar una transacción. Estas campañas, de alguna forma, no quiere decir que no funcionen, no quiere decir, con lo que hemos mencionado también, y de nuevo siendo reiterativo, no quiere decir que no vayamos a lograr una sola donación, no es así. Históricamente logramos donaciones. ¿Qué pasa? Que no es nuestro canal principal, no es el camino y no es el objetivo principal de todas estas campañas. De nuevo, si nosotros seteamos esto como nuestro objetivo principal, pues seguramente nos vamos a frustrar porque no vamos a encontrar unos resultados grandes, importantes, relevantes, como pues, los otros canales que seguramente tenemos para conseguir a las personas que quieren apoyar nuestra causa. Para este caso, la recomendación de todas formas sí es construir una campaña con este objetivo, sí es buscar a las personas que están queriendo apoyar, no como voluntarios, probablemente con otro tipo de donaciones, dinero, tiempo, etcétera, las diferentes donaciones que existen, apoyar nuestra causa, cómo esos usuarios están buscando apoyar esa causa, como lo mencionaba Diego en este caso, pues son 6,000 clics, eran algo así como 120,000 personas, las personas que están buscando esos recursos, las personas que están buscando esa información, pero los podemos llevar al sitio web, los podemos marcar y podemos buscar que esas personas al final terminen en una donación en nuestro sitio web, pero como les mencionaba hace un momento, pues seguramente es un objetivo de alguna forma como colateral o bajo una campaña, un grupo de anuncios específico para poderlo lograr. Y la primera campaña que nosotros podemos setear, la parte de arriba de ese embudo, son las visitas. Usuarios que están buscando unas organizaciones puntuales, probablemente que están buscando nuestra marca, probablemente que están buscando la causa que nosotros apoyamos, por ejemplo, y cómo nosotros podemos hacer que esos usuarios vean un resultado de búsqueda pago, cliquen en ese resultado y seguramente lleguen a nuestro sitio web y generen visitas. Esto y los recursos de Google Ads, específicamente los de Grants, pues son muy útiles para hacer este tipo de ejercicios. Y como lo mencionaba Diego, seguramente buscando la forma de llevar a esos usuarios a que consuman más contenido, se registren en nuestra causa o quieran conocer más, pues eventualmente los podemos llevar por otros canales a una condición de donación. Como les mencionaba hace un momento, básicamente la estructura de la campaña tiene dentro de sí un grupo de anuncios. Ese grupo de anuncios tiene unas palabras clave y unos anuncios que debieran tener relación entre sí, como les acabo de presentar el ejemplo. Los usuarios que están buscando con unos términos específicos deben recibir una información de un anuncio puntual que les muestra o que les responde la consulta que ellos están haciendo y eventualmente deben terminar en una página de aterrizaje que hable específicamente de su necesidad. Eso quiere decir que estas tres cosas debieran estar alineadas. Lo que busca el usuario, el anuncio que está respondiendo y la página de aterrizaje que le debiera estar entregando la respuesta a la necesidad. Si nosotros no alineamos estas campañas, en los casos de las campañas comerciales, de las campañas pagas, de las campañas que ejecutan las diferentes marcas, pues lo único que hacemos es, digamos, malgastar el dinero o gastarlo de una forma no tan eficiente o pues haciendo que el usuario de alguna forma busque el camino y consiga la información que requiere. Para el caso de Google Grants hay una condición, digamos, más grave. Claro, malgastarse el dinero es una condición muy grave, pero esto es más grave todavía, y es que no cumplimos con las políticas que tiene el programa y de alguna forma pues somos eventualmente penalizados y se nos retira del programa, es decir, se retiran los fondos
dejamos de tener esos fondos disponibles durante algún tiempo para poder impactar nuevamente a esos usuarios. Entonces es bien importante cumplir con estas condiciones. Como les decía, las palabras clave deben estar alineadas a los anuncios, deberían responder con un llamado a la acción claro, invitando al usuario a que solucione su inquietud probablemente y eventualmente pues en una página de aterrizaje que tenga esa información más clara. Vamos a poner aquí un poquito técnico, perdón, voy a tratar de pasar esta parte rápido y es básicamente entender cuáles son esas políticas que se debieran cumplir. Y voy a resaltar cada una, tal vez si tienen alguna duda, pues la pudiéramos revisar al final puntualmente, alguna consulta que quisieran hacer, pero en algunos casos pues esto son condiciones técnicas de la plataforma y pues lastimosamente tenemos que hacerlo de esta forma e ir por la parte técnica. Del lado de la izquierda están agrupadas todas las condiciones que tienen que ver con las palabras clave. Las palabras clave son la forma en la cual configuramos las campañas para que eventualmente un usuario que busque un término responda nuestro anuncio o se active nuestro anuncio con una palabra clave. Entonces, lo primero es que no podemos utilizar palabras clave de único término, es decir, palabras clave, palabras solas que no tengan un espacio. La forma de validar esto es buscar las campañas que no tienen espacios dentro de la configuración de Google y pues seguramente esas campañas excluir. Por ejemplo, en los casos en los cuales hablamos de donar, ayudar, voluntario, esas palabras clave que son únicas, que no tienen espacios, que no tienen digamos, no es una frase, esas palabras clave no debieran estar dentro de las campañas. ¿Cuál es la solución para eso? Pues utilizar términos como donar para apoyar a los niños, donar para niños, donar alimentos. De esta forma, pues cumplimos con esa primera condición y política. No podemos utilizar palabras clave muy generales como descargar PDF, como descargar más información, como conocer información sin una temática específica. Esas palabras clave no debieran estar dentro de las campañas. Y Google califica nuestras palabras clave por esos 3 indicadores que les acabo de mencionar. Básicamente es la palabra clave por sí sola, la calidad del anuncio y la calidad de la página de destino, todas atadas hacia esa intención de palabra clave, con una calificación del 1 al 10. Nosotros no debiéramos utilizar las palabras clave que tengan nivel de calidad 1 o 2, es decir, que tengan un nivel de calificación bajo por parte de Google. Esto es una columnita en las campañas y con eso lo podemos identificar fácilmente o podemos saber qué es lo que necesitamos mejorar. Luego del lado de la derecha están todas las condiciones que tienen que ver más a nivel de grupos de anuncio, a nivel de campañas y son como de nuevo las políticas que debiéramos cumplir. Lo primero es que tenemos que mantener un CTR del 5%. El CTR es la probabilidad que tenemos de dar un clic y que tienen los usuarios de dar clic sobre un anuncio, es decir, que tenemos de recibir un clic. Y básicamente es el número de clics sobre el número de impresiones. Es decir, si de 100 veces que yo muestro mi anuncio, 5 veces le dan clic, pues estamos cumpliendo ese 5% de tasa de tasa de clics de CTR. Esto es importante por lo que mencionaba hace un momento. Si un usuario está buscando cómo ayudar a los niños y yo estoy entregando una información dentro del anuncio que no tiene nada que ver, pues el usuario seguramente va a leer la descripción del anuncio y no lo va a clicar. Eso va a aumentar el número de impresiones y no va a generar clics sobre el anuncio, es decir, no vamos a cumplir con la política. Luego, debiéramos tener un seguimiento de conversiones válido en los casos en los cuales aplique. Y esto es simplemente un código de seguimiento que se debe implementar en el sitio web. De pronto por ahí han escuchado de píxeles, códigos de seguimiento, códigos de conversión. Es una implementación técnica, no me voy a detener mucho en eso y de nuevo si hay preguntas al final los podemos resolver. Un código de seguimiento para entender cuáles son los usuarios que cumplen una conversión en mi sitio web. Es decir, cuáles son los usuarios que al final terminan en un o terminan dejándome los datos o terminan consumiendo un contenido o terminan pegando un PDF, etcétera, dependiendo cuál es la conversión que quisiéramos. Las siguientes 2 es que debemos tener o construir por lo menos 2 anuncios de texto
por cada uno de los grupos de anuncios, es decir, para el conjunto de palabras clave deberíamos tener por lo menos 2 anuncios y debiéramos tener por lo menos grupos de anuncios en cada una de las campañas. Se establece el objetivo, como lo mencionamos en un momento. Deberíamos por lo menos tener 2 extensiones de vínculo de sitio. Ahorita les muestro eso en un ejemplo claro, cómo se ven esas extensiones de vínculo de sitio y básicamente permitirle al usuario escoger un destino u otro, poder entregar más información en ese. Y al final, cuando estamos ya activando nuestras campañas, cuando estamos ya ejecutando nuestras campañas, vamos a recibir una encuesta del programa en el correo electrónico en el que está registrado. Y pues una de las políticas es responder esa encuesta. Necesitamos obligatoriamente responder la encuesta para poder permitir mantener en el programa. Ya pasé en la parte técnica, disculpas para los que están un poquito alejadas de este punto. Ahora sí vamos a entrar a ideas de campaña y básicamente son 3 grupos grandes de ideas de campaña en las cuales nosotros debiéramos enfocarnos. Como les mencionaba hace un momento, branding, exposición de marca, responder, permitir a los llegar a nuestro sitio web y conocer qué hacemos. Ese es un objetivo grandote. El otro objetivo, como les mencionaba, no es despreciable. Seguramente si nos concentramos ahí nos vamos a frustrar, pero es todos los usuarios que seguramente están interesados en donar o apoyar nuestra causa. Y el tercero, todos los usuarios que queremos que dejen nuestros datos, bien sea para ser apoyados o para conseguir más información y terminar en eventualmente una donación. Lo primero, visitas, usuarios que llegan a nuestro sitio web. Puede ser, por ejemplo, con nuestros términos de marca. Poner las palabras clave y hacer que los usuarios que busquen ahí encuentren información de mi marca, pero acá en la parte de abajo encuentran 2 como anuncios pequeños, por llamarlos de alguna forma, que dicen nuestro foco y donar ahora. Esas son las extensiones de anuncio que mencionaban, las extensiones de vínculo de sitio que mencionaban las políticas hace un momento. Y si se fijan, acá hay 2. Entonces, en el momento en el cual el usuario busca una organización puntualmente, encuentra un resultado y encuentra otro resultado que está relacionado con la información de cuál es el foco de esta organización y otro resultado que está invitándolo directamente a donar. Entonces, sí podemos nosotros controlar de alguna forma cuál es la información que queremos que se refleje. Google automáticamente toma esta información y la presenta de una forma u otra o presenta los resultados que seguramente son relevantes para esos usuarios, pero podemos entregar mayor información en los resultados de búsqueda. Si ustedes se fijan, pues en el momento en el cual el usuario busca, los resultados orgánicos pues entregan seguramente algunos links también adicionales y una información puntual, pero nosotros aquí podemos incentivar un poco, digamos, mejor en términos de comunicación y en términos de páginas de destino, lo que queremos hacer que el usuario, qué es lo que queremos lograr hacer que el usuario cumpla cuando llegue a nuestro sitio web. Definitivamente el tema de traer donaciones, y aquí les traje 2 ejemplos de anuncios. El primero es invitar directamente, o el que está a la izquierda, invitar directamente a donar con un objetivo puntual. Y a la derecha, si se fijan abajo, está como pequeño, pero dice unirse ahora, llámenme, quiero donar. Es como un recuadro en el anuncio que está de mano derecha. Ese anuncio nos permite activar una extensión que básicamente lo que permite es diligenciar un formulario sin tener que llegar al sitio web. Entonces, esta también es una forma mucho más fácil de capturar esos leads y eventualmente pues poderlos gestionar dentro de nuestra estrategia. Y todas las campañas que están relacionadas con contenido. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a pensar y a construir contenido para poder también describir o enseñar un poco cuáles son todos esos aprendizajes que nosotros tenemos respecto a las campañas o a las organizaciones o a las causas que nosotros apoyamos? Este es un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, empezamos a responder en los casos en los cuales los usuarios están buscando cómo prevenir el bullying? Si nosotros logramos construir este tipo de contenido, como en este caso, respondiendo a esa inquietud puntual que tiene seguramente un papá, contándole también un poco colateralmente qué hacemos nosotros en el día a día por los niños e invitándolo a que consulte o consiga más información a través de un formulario,
pues seguramente estos usuarios van a empezar a dejar nuestros leads. Son usuarios que definitivamente tienen una intención de consumir esta información. No sabemos si son usuarios que tienen una intención de apoyar la causa o probablemente tienen la posibilidad de apoyar la causa, pero por lo menos empezamos a construir una audiencia mucho más amplia y mucho más grande. Como les decía, como lo hemos hablado reiterativamente, principalmente y en nuestros mercados en América Latina, el caso de traer donaciones por Google Grants no es común. Hay muchos otros mercados como Europa que sí tienen de alguna forma una intención de donación directa y pues es mucho más fácil y mucho más común precisamente que esos usuarios terminen en una donación por su cultura y por la dinámica seguramente de transacciones que tienen. Quiero dejarles en la cabeza que existen muchas ideas para poder ejecutar este tipo de campañas. Lo importante es empezar a entender cuáles son los nichos con los cuales nosotros queremos responder. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podemos empezar a construir, claro, nuestras primeras campañas de marca. Seguramente es algo muy importante para nosotros entender cuáles son esas campañas de marca. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a construir otras campañas como les decía, cómo apoyar a los niños, cómo donar para los niños, cómo donar alimentos, cuáles son las causas que existen? Hay muchas otras formas de responderlo. Por ejemplo, cuáles son las deducciones de impuestos, cuáles son los beneficios en términos fiscales respecto a las donaciones. Hay que entender muy bien cuáles son seguramente nuestras fortalezas y de ahí empezar a construir estos grupos de anuncio para poder generar contenido y para poder responder de una forma eficiente a esos usuarios. Ahí en la parte de abajo de este slide les dejo específicamente este listado, pues que tiene unas ideas interesantes y que probablemente podemos ir como revisando cuáles son las ideas que aplican para cada una de nuestras organizaciones. Un par de herramientas ya para terminar. Google Trends, en trends.google.com van a encontrar la posibilidad de hacer una búsqueda rápida de cuáles son los términos que están utilizando los usuarios en una ubicación particular para poder responder con nuestros anuncios de organización. Y el planificador de palabras clave que está dentro de nuestras campañas de Google Ads. Para poder acceder tenemos que tener una cuenta de Google Ads que nos permite, utilizando un término o nuestra URL, la dirección de nuestra página web, poder generar unas ideas de palabras clave. Entonces nosotros aquí ponemos simplemente una palabra clave y él nos empieza a entregar ideas de palabras clave, además con un volumen de búsqueda aproximado de cuál es la expectativa que se tienen de búsquedas en esa ubicación puntual que nosotros seleccionamos. Muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas? Hola Andrés, nada, muchas gracias. Pues yo puedo comentar un poco que este es un tema que no es pequeño, puede asustar un poco, pero es perfectamente viable que una organización desarrolle estas estrategias. Por tanto, a pesar de que, bueno, Andrés, en toda su exposición, en la cual pues hubo muchos detalles y gracias a Dios pues hubo como muchísimos temas a considerar o tener en cuenta. Eh, puede parecer mucho, es perfectamente posible que organizaciones lo ejecuten. Yo tengo experiencias directas con organizaciones que han sido muy exitosas o son muy exitosas haciendo este uso de Google Grants y tengo conocimiento también directo de muchas organizaciones que quizá por falta de consistencia o falta como de visión estratégica fracasan en el proceso. La verdad es que la diferencia entre las dos es muy grande. Quien lo logra tiene unos beneficios muy grandes que hacen que su organización pues tenga una visibilidad y tenga un impacto tanto financiero como estructural muy importante. Entonces, bueno, nada, ¿qué sigue? Por un par de anuncios. Primero, los que están inscritos aquí van a recibir pues, este webinar de Reply para que de alguna manera, si tienen alguna duda, pues, lo puedan consultar. En toda la explicación estratégica que nos dio, me pareció muy válida, muy relevante. Segundo es, yo tengo algunas preguntas muy puntuales para Andrés. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, por favor, coloquen en la lista, la aprovechamos y la discutimos. Si no, pues no hay problema. Entonces, mi primera pregunta, Andrés, es, ok, si yo tengo Google Grants con esta donación que Google le hace a mi organización, ¿puedo pautar en YouTube? ¿Puedo pautar anuncios en display? ¿O puedo usar uso de banners? La respuesta rápida, fácil, es no. Solamente el programa de Google Ads Grants permite a los usuarios activar anuncios y ver esos anuncios dentro de los resultados de búsqueda, como lo mencionaba al comienzo,
Como os hablaba hace un momento, hay unos programas específicos para YouTube, no están relacionados con anuncios, sino están relacionados con herramientas adicionales que se pueden tener, por ejemplo, la caja de donación dentro de YouTube, la posibilidad directamente de transmitir o de presentar un video y recibir donaciones a través de esta herramienta, por ejemplo. Esa es una de las funcionalidades que ofrece, pero no, solamente están disponibles para los resultados de búsqueda. De acuerdo, entonces, digamos que Google Grants se restringe a anuncios dentro del buscador. Eso, pues, por supuesto, ya es una ventaja gigantesca, pero no nos permite como que pautemos en YouTube similares, y pues es con tenerlo en cuenta. Lo segundo, debo integrar mi cuenta de Google Ad Grants con mi cuenta de Google Analytics. ¿Cuáles son las recomendaciones al respecto? ¿Qué tan importante es Analytics, etcétera, etcétera? Definitivamente es una recomendación. Hay dos herramientas que debieran estar muy integradas a esta estrategia y son Google Analytics, versión gratuita, no hay necesidad de tener la versión 360 y funciona muy bien. Y la otra es Google Search Console. Básicamente, para responder la pregunta es, sí, es muy importante integrar Google Analytics para medir precisamente cuál es el comportamiento de esos usuarios dentro del sitio web. ¿Qué están haciendo esos usuarios una vez llegan? Y esto nos permite analizar precisamente las páginas de resultado, las páginas de aterrizaje, cuando los usuarios llegan a esas páginas, si están consumiendo o están consiguiendo la información relevante para ellos. Para eso es muy importante Google Analytics. Hay una nota gigantesca al pie. Acuérdense que el 31 de julio se depreca de alguna forma, deja de recibir información la versión universal de Google Analytics y empieza a estar vigente solamente la versión de Google Analytics 4. Eso pues para tenerlo en cuenta en estas fechas que están como acercándose el momento en el cual dejamos de recibir datos ahí. Las recomendaciones al respecto, medir las conversiones, precisamente poder medir cuándo se cumple un objetivo en el sitio. En el formato que les compartí hace un momento, hay unos objetivos y son cuándo sabemos que el usuario realizó lo que nosotros queríamos, cumplió lo que nosotros queríamos que cumpliera dentro del sitio. En un e-commerce es muy fácil, es cuando llegamos a la página de gracias por su compra. En nuestros casos, ¿cuál es? Cuando le decimos al usuario gracias por apoyar esta causa, gracias por dejar sus datos, una vez el usuario ve el video, una vez el usuario descarga la información. Entonces es muy importante medir esas conversiones y poderlas ver tanto en Google Analytics como en Google Ads para poder mejorar y optimizar estos esfuerzos. Perfecto. Los píxeles de conversión, los tags de conversión todavía se usan, Andrés, o el hecho de que yo use mi cuenta de Google Analytics con mi cuenta de Google Grants ya hace que Google Analytics vea las conversiones automáticamente cuando ocurre, entendiendo una conversión como un lead, una donación. Excelente pregunta. La forma de configurar las conversiones dentro de Google Analytics pueden ser o implementando un código de un evento y eventualmente llevándolo a una conversión, o describiendo unas características específicas, es decir, usuarios que llegan a una URL que dice gracias por su compra, o gracias por dejar sus datos o gracias por su donación, entendiendo la URL como la dirección de la página web. Si yo ya tengo esos objetivos configurados en Google Analytics, los puedo migrar a Google Ads. Entonces es un proceso mucho más fácil y no necesito implementaciones técnicas o no necesito implementar códigos de seguimiento para poder medir esas conversiones. Vale, perfecto. Súper, muy buena aclaración. Entonces, muy importante pensar en que para el ecosistema digital de cada organización, si tienen Google Ads, tienen que tener Google Analytics y que encuentren el mecanismo en el cual al Google Analytics, pues nada, le hagan saber cuándo es la conversión. Y Google Listo. Search Console, muy importante Google Search Console. ¿Usted recomienda usar Google Grants sin una estrategia de contenidos, entendiendo contenidos como la posibilidad de generar contenidos de manera constante para que se pueda de alguna manera desarrollar esta estrategia? Ahí hay dos caminos para tomar esa pregunta. Una es la pregunta puntual, dice, ¿puedo usar Google Ad Grants sin una estrategia de contenidos? Y la respuesta es sí. De poderse se puede. Puedo activarlo con mis términos de marca. Seguramente me gastaré, de los $10,000, me gastaré $5 al mes. Y pues no voy a obtener seguramente algunos resultados relevantes para mi negocio. Entonces, de poderse se puede. La recomendación es no.
porque el volumen de búsqueda, como lo vimos hacia el comienzo, no es importante como no tiene un volumen importante para lograr traerme los resultados que yo espero. Entonces, puedo activarlo simplemente con la información que tengo, puedo aplicar, puedo empezar a activar las campañas, pero eventualmente necesito meter contenido, necesito meter zanahorias, necesito meter más información en mi sitio web para invitar a los usuarios a llegar a ese sitio y conseguir las conversiones. Esa sería la recomendación. Ok, entonces, así como en el slide anterior les decíamos, use Google Analytics, aquí les decimos, por favor, tenga una estrategia de contenidos, es muy importante que la tenga para poder de alguna manera hacer que esta estrategia se dinamice, no será mucho mejor. Listo. Última pregunta. Yo sobre esto tengo una opinión muy particular que me voy a atrever a dar después de su respuesta, pero quisiera saber, ¿usted considera, Andrés, que una organización puede hacer esto solita o idealmente debe tener un partner que la acompañe y le ayude en la ejecución de Google? La verdad, entendiendo que pues nada, es un tema técnico que tiene, pues, nada, tiene bastante complejidad y para quien no es muy experto en el tema puede ser difícil de navegar estas aguas. Yo creo que las organizaciones están en la capacidad de arrancar el proceso y desarrollar el proceso inicialmente solas. Hay organizaciones muy grandes que tienen apoyos de equipos de contenido, que tienen apoyos de equipos de analíticas de datos, que pues por lo general hasta esas organizaciones buscan un partner para ejecutar las campañas de Google Ads, puntualmente la ejecución de la campaña de Google Ads. Pero pues pueden avanzar con todo el proceso de la generación de contenido, de la generación de anuncios y demás. Hay muchas otras organizaciones que arrancan, seguramente no tienen la atracción que necesitan, hay un momento en donde esto se queda corto y definitivamente necesitan ayuda de un partner que entienda su negocio, que entienda su causa, digamos, negocio aplicado como causa, y de ahí sí puedan desprender una estrategia de contenido y de generación de campañas y de anuncios mucho más eficiente. Entonces, creo que en todos los casos es recomendable un partner para hacer el ejercicio. Vale, perfecto. Yo, bueno, quiero con esto también cerrar y es, por la experiencia que he visto, es las organizaciones, salvo que tengan equipos técnicos robustos internos, lo que no suele ocurrir, porque pues no hace sentido que una organización tenga un experto en Google sentado en su equipo. Quizá las organizaciones muy grandes lo tienen y aún así usan agencias. Creo que lo más sensato para que una organización pueda navegar estas aguas es búsquese un partner, el que quieran, o sea, tienen total libertad para hacerlo, pero busquen un partner para que les apoye a que esto lo ejecuten mejor. El partner es ideal que tenga experiencia sobre Google Ads Grants, porque no es igual manejar Google Ads Grants que Google Ads normal, pero el requisito mínimo del partner es que tenga algo de experiencia sobre Google Ads para pues, sobre eso desarrollar su estrategia. ¿Vale? Listo. Yo creo que esas son las preguntas del día de hoy. Por aquí hay una Edgar, pregunta. que está buenísima. Ok, por favor. Edgar pregunta, en el caso del país, hola Edgar, muchas gracias por la pregunta. Dice, México, la causa de mi institución, entre paréntesis, adicciones, violé las políticas de Google. ¿Tienes una estrategia o sugerencia para no desaprovechar el recurso y evitar faltar a dicha política? Esta pregunta está buenísima, es porque lo que supongo con la pregunta, lo que entiendo con la pregunta es, Edgar tiene una organización que apoya a personas que tienen adicciones, por ejemplo. En el caso de los anuncios de Google, acordémonos que hay muchas otras políticas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, hablar de temas COVID-19 directamente en los anuncios, no hablar de temas sugerencias, por ejemplo, medicamentos. No se pueden pautar medicamentos con fórmula médica, solamente medicamentos TC, medicamentos de venta libre. No se puede hablar de armas, no se puede hablar de municiones, no se puede, y depende el país, las políticas cambian un montón, pero hay países en donde no se pueden hablar de licores.